Hola, muy buenas. Vamos a hablar sobre la patología de las glándulas salivales. Ah, Comenzamos con una introducción. En la especie humana existen dos tipos de glándulas salivales, que son las mayores y menores. Eh, la función principal de estas glándulas es la producción de saliva, fundamental para el mantenimiento de salud bucal. La secreción basal de la saliva se origina principalmente en las glándulas submandibulares, mientras que la secreción relacionada con la ingesta tiene lugar a mayor medida en la parótida. La patología de las glándulas salivales engloba un conjunto de enfermedades de etiologías diferentes e incluye procesos de tipo inflamatorio, infeccioso, obstructivo, autoinmune, granulomatosos, tumorales como epiteliales benignas, mesenquimales benignas, epiteliales malignas, mesenquimales malignas y celoblastomas. Vamos a hablar sobre la parotiditis aguda. Esta es una enfermedad infecciosa. Se caracteriza por la inflamación de las glándulas parótidas, pero también puede afectar al resto de glándulas salivales mayores. Aunque desde la introducción de la vacuna, los casos de parotiditis aguda han disminuido, sigue siendo la patología de las glándulas salivales más prevalentes en la infancia. Aunque desde la introducción de la vacuna, los casos de parotiditis aguda han disminuido, sigue siendo la patología de las glándulas salivales más prevalente en la infancia. Los casos clásicos de parotiditis aguda o paperas se producen por la infección de un virus ARN. El virus puede aislarse en saliva, líquido cefalorraquídeo y la orina. En la epidemiología, en los últimos años se observa un aumento de casos en forma de brotes en niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes. La parotiditis aguda epidémica es una enfermedad de distribución mundial altamente contagiosa que se disemina rápidamente entre personas susceptibles que conviven en proximidad. En la época prevacunal, el pico de incidencia de las paperas tenía lugar al final del invierno y a principios de primavera, en los niños entre los 2 y 9 años. Desde la introducción de la vacuna, la infección se produce en casos aislados o en forma de pequeñas epidemias que se agrupan aproximadamente cada 3 a 5 años. La edad de aparición se ha desplazado al grupo de 10 a 29 años de edad, afectando especialmente a los adultos jóvenes en comunidades como las universidades. Los niños menores de 1 año raramente adquieren esta infección, ya que están protegidos por los anticuerpos maternos transplacentarios. Buenas tardes, yo les hablaré sobre manifestaciones clínicas sobre la parotiditis aguda. Tenemos que la tumefacción y el dolor parotidio empieza de manera unilateral y generalmente suele hacerse bilateral al paso de unos 7 días. Y antes de la aparición de signos de inflamación parotidia, tenemos otros ciertos tipos de síntomas, como lo pueden ser febrícula, que es fiebre alta, malestar en general, cefalea, es un dolor muy fuerte de cabeza, mialgias, dolor muscular y anorexia. Estos preceden en 48 horas después a la aparición brusca de dolor y posterior tumefacción en las parótidas. Quiere decir que después de 48 horas las parótidas presentarán una inflamación un poco más grave. Y el dolor siempre aumenta con la palpitación, masticación e ingesta de alimentos ácidos. Y la coloración de la piel se presenta en un 75 al 90% de los casos. Y generalmente siempre termina de manera bilateral en ambas parótidas. Las complicaciones más frecuentes son la orquitis
de las papilas son orquitis, meningitis y encefalitis. Y su diagnóstico, generalmente se va a obtener mediante una PCR de saliva durante los primeros 3 días de evolución de los síntomas. Este diagnóstico de la parotiditis es clínico en pacientes con síntomas clásicos. No es imprescindible su confirmación diagnóstica. Sin embargo, siempre es necesario realizar exploraciones complementarias en caso de presentar algún síntoma atípico con afección extraglandular. Y también se utiliza mucho para el control de enfermedad durante brotes epidémicos. Y así podemos evitar la frecuencia de aparición en demás casos sobre esta parotiditis. En el diagnóstico diferencial se encuentran las paperas, que clínicamente pueden ser indistinguibles. También se encuentra la adenitis, mejor conocida como linfadenitis, que es una alteración en los ganglios linfáticos. La cialotiliasis, que puede afectar de forma unilateral a las glándulas submandibulares. Otro posible diagnóstico es el síndrome de Sjögren, que debuta en la infancia en forma de parotiditis o algún tumor en las glándulas salivales. No existe un tratamiento en específico, pero los analgésicos y los antitérmicos pueden ayudar a mitigar el dolor y los síntomas. Es muy importante que esté muy bien hidratado, que evite la ingesta de cítricos y la masticación excesiva. Si llegase a presentar meningitis o vómitos, es necesaria la hospitalización. Esta se previene aplicándose la vacuna, que se aplica junto con la del sarampión y la rubiola, mejor conocida como la vacuna triple vírica. Se aplica en 2 dosis. La primera dosis se aplica entre los 12 y 15 meses de edad. Se recomienda mejor en los 12 meses de edad, y la segunda dosis se aplica entre los 3 y 6 años de edad. Está contraindicada en embarazadas y en pacientes con inmunodepresión grave. Y algunos de los efectos secundarios serían una erupción cutánea, linfadenopatía transitoria, fiebre, y algunos efectos secundarios graves sería dolor articular, reacción de hipersensibilidad o convulsiones febriles. Pero cabe resaltar que son muy pocos frecuentes. Estos se pueden llegar a presentar entre los 6 y 12 meses días después de haberse aplicado la vacuna. Soy Raúl Martínez y les estaré hablando de las medidas de control. Un paciente con parotiditis no debería de acudir a ningún lugar público como la escuela por alrededor de unos 5 días. Si tiene los síntomas, debería de notificar un centro de control epidemiológico, ya que esta enfermedad no es muy común y se puede transferir a otras personas. Y este paciente se debería de aislar alrededor de unos 5 días. Otras infecciones de las glándulas salivales. Bueno, está parotiditis por VIH, parotiditis bacteriana aguda, parotiditis tuberculosa y parotiditis actinomicosis. La parotiditis por VIH, en general, la infección se asocia a otras manifestaciones sistemáticas, pero también puede presentarse en forma de aumento de tamaño localizado de las glándulas parótidas. Esto ocurre
con mayor frecuencia en los niños. Y la parotiditis bacteriana es poco prevalente y se presenta en pacientes ancianos, postoperados o gravemente enfermos que sufren de una mala nutrición o deshidratación. La bacteria implica con mayor frecuencia es Streptococcus aureus, aunque también pueden ser causadas por bacterias propias de la cavidad bucal. La parotiditis tuberculosa. La parotiditis tuberculosa no siempre puede causar parotiditis, la tuberculosis, pero con frecuencia se encuentran los ganglios linfáticos parotídeos y también puede inflamar las glándulas. Y al no tratarse, pues puede evolucionar a una fibrosis y fistulización. La actinomicosis provoca afectación facial y cervical secundaria a traumatismos orales o intervenciones dentales. Puede afectar las glándulas salivales, dando lugar a una manifestación crónica con necrosis y fistulación. Bueno, para concluir, debido a que estas enfermedades de las glándulas salivales casi siempre son a causa de bacterias que se albergan en la cavidad oral de los niños, hay pocas formas de combatir estas enfermedades. Para prevenir estas enfermedades deberíamos asegurar que los niños tengan una higiene bucal apropiada para que estas bacterias no logren llegar a las glándulas salivales. También se debe asegurar que los niños tengan todas sus vacunas antivíricas, ya que son las únicas fuentes de medicamentos que pueden combatir estas enfermedades. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.